Primero, lo que se llamó la primavera árabe, que es la continuación de una violencia que ha habido en el Medio Oriente, que empezó con la invasión estadounidense en 2003. Es una violencia que también eso lo callaron los medios, porque estamos hablando que con la invasión norteamericana estamos hablando de 1,5 millones de iraquíes asesinados. Entonces, eso ha sido lo que marcó la violencia que iba a seguir en el Medio Oriente, partiendo en primer lugar por Irak, y con las consecuencias del desmoronamiento de la nación iraquí, donde se dividen ahora los enfrentamientos entre suníes, chiitas, etcétera, etcétera. Pero este caos que empieza con la invasión de Estados Unidos en Irak y va a continuar con la primavera árabe en el 2010, en realidad eso tampoco no queda muy claro, porque se dice, bueno, ahora está en llamas el Medio Oriente y se hace toda una discusión y hay problemas del lenguaje y de lo que se tiene que usar para decir si son yihadistas, ¿no? Si son islamistas, si son musulmanes, qué es lo que está pasando, como si fuera un problema desde dentro. Y este caos regional que existe es un problema que ha sido provocado por Occidente y, como decíamos, especialmente empezando con el caso de Irak. Entonces, ahora me remito, ya viviendo unos años más adelante, a la primavera árabe que empieza en 2010, a finales de 2010-2011, en donde empiezan a caer algunos países árabes. Esto que estoy diciendo, y por falta de tiempo lo digo, viene desde fuera porque hay muchos planes, ¿no? Tanto norteamericanos como israelíes, en donde ya se plantea esta balcanización del Medio Oriente. Uno de ellos, que es, bueno, hay varios, como decía, pero hay uno que se estuvo presentando en otra mesa, dice lo siguiente, por ejemplo, el Plan Yinon, ¿no? Este es de 1982. Dice, el Plan Yinon es una estrategia geopolítica israelí que debe su nombre a un funcionario del gobierno de Israel, Oded Yinon, el cual está basado en dos premisas esenciales para que Israel sobreviva. Debe convertirse en un poder regional imperial y debe efectuar la división de todo el área en pequeños estados mediante la disolución de todos los estados árabes existentes. Entonces, eso es lo que estamos viendo que está pasando. Por eso que yo decía y defino a la primavera árabe, la occidental primavera árabe. Porque en realidad se está cumpliendo con este y otros planes, y si tomamos nosotros el caso de Egipto, bueno, en Egipto sí podemos decir que hubo una revolución, una rebelión, ¿no?, muy importante, que fue genuina, porque había una oposición que respondía a muchas reivindicaciones reales de la población egipcia. Pero, y en el caso en el de que yo me detendría un poco más, es el caso de Siria, precisamente, que, como decía, está siendo destruida, y Siria, yo sé que hay otras posiciones y otras explicaciones de lo que ha pasado en Siria, pero la oposición, que había sido muy en el principio una oposición genuina, luego se llenó esta oposición de mercenarios, y esto hay muchos documentos que lo confirman. Michel Chossudovsky lo plantea, el profesor canadiense de la Universidad de Ottawa, creo que es, y él plantea, y muchos otros también, que hay una pléyade de mercenarios de grupos yihadistas en Siria. Dentro de estos grupos yihadistas, y que están financiados por las monarquías del Golfo, por Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, esto es lo que se ha hecho, y es lo que estaba realmente planteado, ¿no? Destruir los países árabes, los estados árabes, ¿no? Se está haciendo con Irak, ahora con Siria, no sé hasta dónde va a llegar esta cuestión de Siria, y vemos que
lo planteaba yo, está destruida Siria y dividida una vez más, igual que el caso de Siria. Entonces Siria era un espacio importante político para los palestinos. Ahí jamás tenían ellos una sede, sus oficinas en Damasco, y tuvieron que salir por esta situación de una revolución que no era, y se tuvieron que salir. Ya eso fue una afectación importante para Palestina. En el caso por ejemplo, yo estudiaba en medio de esta revuelta de Siria, estaba estudiando, y forma parte de un libro que está publicando el doctor Gilberto Conde sobre Siria, y me tocó estudiar el caso de Yarmouk, que es un campo de refugiados en Siria, de los más importantes y de los más grandes. Entonces, ustedes están viendo toda la tragedia que están sufriendo los sirios, y que han salido, como decíamos, por millones, ¿no? Que están en Turquía, están en Jordania, en fin. Entonces, aquí había 500.000 de palestinos, ¿no?, que habían huido cuando fueron expulsados, llegaron a Siria. Y bueno, lo que llama mucho la atención, que en medio de este caos regional, de este drama tan grande de los refugiados en Europa, no ha habido, yo siempre he estado esperando, como estudiosa de este tema, siempre he estado esperando saber si se dice algo de todos playa de flujo de inmigrantes por millones de Siria, si se hizo mención a los palestinos, a los sirios en Yarmouk, cuyo campo de refugiados fue totalmente destruido. Habían 100.000, antes de que estallara la primavera árabe, habían 100.000 palestinos, bueno, había 500.000, pero en este campo 100.000 solamente quedan 16.000. Muchos han muerto, hay cifras ya más recientes que 30.000 han muerto, y muchos seguramente que han muerto cruzando también el Mediterráneo, como todos los otros, no solamente sirios, afganos, iraquíes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una demostración que la cuestión del caos regional, la primavera árabe, Siria, todo lo que estamos viendo, han dejado de lado completamente a la cuestión palestina, incluso en este caso que ha sido muy, muy dramático, porque no hay cosa más dramática que un refugiado huyendo, ¿no? Pues no tiene a dónde ir. Entonces el sirio a lo mejor alguna vez vuelve y seguramente van a volver, espero, pero los palestinos seguramente ya no pueden volver ni siquiera ahora a Siria, que los había acogido. Entonces, esa es una cuestión que afecta a la cuestión palestina. Y en la primavera árabe en Egipto, yo decía que ahí sí fue genuina realmente, volviendo a Egipto, pero en el curso del proceso revolucionario suben los hermanos musulmanes al poder y van a ser finalmente derrotados por los militares. Entonces, al-Sisi, que es un general, va a dar un golpe militar a Mohamed Mursi, que es de los hermanos musulmanes, y va a tomar el poder y se reinstaura, ¿no?, y vuelve el poder de los militares a Egipto. Ahora, el presidente Abdel al-Fattah al-Sisi, con respecto a los palestinos, bueno, lo dice, y los hechos lo demuestran, peor todavía que era Hosni Mubarak, ¿no? Porque Hosni Mubarak, aunque era el aliado de Estados Unidos y sostenido por él y todo eso, pero guardaba ciertas formas y cierta diplomacia, o no sé cómo decirlo, pero al-Sisi directamente ha acusado a los palestinos de Hamas, por ejemplo, ¿no?, de cometer actos terroristas en el Sinaí, cuando ellos no tienen absolutamente nada que ver. Y entonces ha habido esa acusación contra los palestinos, y ha habido también una persecución de los partidarios de Hosni Mubarak, que pertenecen a los hermanos musulmanes, y dentro de ellos pues entra Hamas. Entonces, dice, él inscribió la lucha contra los islamistas, al-Sisi la inscribe la lucha contra los grupos terroristas también dentro de la lucha contra los hermanos musulmanes y por ende contra Hamas, ¿no? Entonces, esa es otra situación que afecta a los... Bueno,
Cuando estábamos en pleno primavera árabe, o la llamada primavera árabe, es un término que se surgió de Occidente, ¿no? Surge el famoso ISIS. O sea, no bastó con todo el caos que estaba produciendo la primavera árabe, sino que surge ISIS, y es muy interesante en qué contexto surge ISIS en la región. Precisamente cuando se estaba acusando, dentro de todo el proceso, la oposición en Siria y todo, se estaba acusando a Siria de utilizar armas químicas. Y eso iba a ser motivo para que se sacara una resolución para que fuera bombardeado como había sido Libia, etcétera, etcétera. Y ahí es donde da jaque mate Putin, y se mete en el problema, en el conflicto sirio, y negocia, ¿no?, con Estados Unidos y con el resto de las potencias occidentales que no hay necesidad de llegar a más, y se llega a negociar entonces directamente con Al-Assad para que elimine las armas químicas. En ese momento en que Al-Assad acuerda suprimir, y es un proceso que se está haciendo, es cuando aparece ISIS en Siria. ¿Por qué? Porque ya se me acabó. ¿Por qué? Porque ya, precisamente porque se había puesto fin al contencioso de las armas químicas, ya no se podía bombardear, no se podía seguir luchando y bombardeando a Siria. Bueno, pues en ese momento surge ISIS. Entonces, el tiempo se me está yendo. Entonces, ISIS, yo decía en un momento de mi intervención, creo yo, y me parece que encaja muy bien con lo que está haciendo, ISIS ha sido creado por Occidente, ¿no?, por los servicios de inteligencia de Occidente, ha sido creado para seguir con este proceso de balcanización, porque ya había impedimentos, ¿verdad?, creando esta figura del ISIS. Muchos dicen que ha sido creada y de manera a dar un objetivo muy preciso, que sería para eliminar a Hezbollah, ¿ah? Y ISIS precisamente atacó en un cruento atentado, no olvidemos, el 12 de noviembre, el día anterior al atentado en París. ISIS se dijo que había atacado, reivindicó el atentado a Hezbollah en Líbano. Murieron 45 libaneses, palestinos, y curiosamente el ataque de ISIS fue un ataque de palestinos que había entonces empezaron a culparse que se habían sido los mismos sirios o que, ¿no? Entonces dice Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, que ese atentado no hay duda de que ha sido Israel y que está tratando de crear una guerra civil en el Líbano. Entonces ISIS está justamente jugando sus cartas para los intereses occidentales. Ataca a Hezbollah, que es la máxima fuerza de resistencia, ¿no? Y se trata de acercar justamente al enemigo a Israel. Cuando Israel atacó a Gaza el 2014 y bombardeó Gaza, a los pocos días, que fue tremendamente criticado, dijo que se estaba acercando ISIS acerca de su frontera, con el pretexto de decir, no, pues nosotros tenemos que luchar y justificar lo injustificable. Y en ese momento, por eso que digo, hay que ir atando cabo, en ese momento que estaba ISIS irrumpiendo en Egipto y en Irak en julio del 2014, fue la masacre que estaba haciendo Israel en ese momento en Gaza, ¿no? Y con esto, última de las coincidencias, o en fin, recordarán ustedes lo de Charlie Hebdo, que fue se estaba conmemorando ahora este terrible asesinato de los periodistas en Francia, en París. Eso fue el 7 de enero del 2015. Ese día, precisamente, había sido el día. Ya Palestina, en su calidad de Estado, ¿no?, porque eso fue una de las ganancias de todo, pudo pedir la adhesión a la Corte Criminal Internacional y fue aceptada. Entonces fue aceptada, y eso era un hecho, un día histórico para los palestinos, el 7 de enero del 2015. ¿Por qué era histórico? Porque precisamente podía, en tanto que Estado, hacer una demanda por los crímenes de guerra que estaba cometiendo Israel. Y efectivamente la Corte Criminal Internacional aceptó la demanda que hizo la Autoridad Nacional Palestina, y está en proceso de investigación a ver si están todos los factores, en fin, las características de esta masacre para considerarla crimen de guerra.
Entonces, y la última, yo lo dejo como una pregunta, si ISIS es antioccidental, si ISIS está contra, ¿no? Todo lo que es Estados Unidos, si ISIS está defendiendo a los musulmanes y al mundo árabe islámico, ¿por qué entonces ISIS nunca ha atacado a Israel? Si justamente, si hay alguna causa que es la más importante, habrá muchos factores dentro del mundo árabe del Medio Oriente, pero hay que reconocer que la cuestión palestina, ¿verdad?, representa el factor árabe y musulmán más importante que pega las conciencias de todos los pueblos árabes. Y ISIS, al contrario, ya se dijo en las mesas de ayer y se dio fehacientes fuentes de que hemos llegado a la conclusión, ¿verdad?, de que ISIS, o sorpresa para muchos, para mí no, está aliada con Israel, y que cuando ha habido heridos en la frontera con Siria, de Al-Nusra, que es una filial de Al-Qaeda, dicen, entonces hay prueba fehaciente que Israel los ha acogido en sus hospitales para curarlos y para seguir haciendo de la suya, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo quiero dejar, y lo dejaría pues por si hay más preguntas, y me permiten un minuto más, sería nada más. Entonces, ¿cuál conclusión sacaría de ISIS? ¿Cuáles son los efectos de ISIS? ISIS lucha contra el mundo árabe, ISIS lucha contra el Islam, e ISIS lucha contra Palestina. ¿Ah? El mundo musulmán, o sea, la islamofobia, que está pero en su pleno apogeo después de lo de París, ¿ah?, la arabofobia, cualquiera de tipo así, dice, no, este tipo árabe, ¿no?, y contra Palestina, por lo poco que he podido decir, y porque lo de ISIS, la famosa creación de ISIS y la famosa creación de la primavera árabe han servido especialmente para desviar la atención, ¿ah?, más todavía de la cuestión palestina, de los derechos palestinos, que ahí están olvidados completamente por la comunidad internacional, que están viviendo la comunidad internacional está viviendo podemos decir, es una gran inmoralidad, el abandono de la situación que están viviendo los palestinos en este momento. Gracias.